bienvenido sea. Esperamos se sientan contentos, se sientan en casa. Y los que están conectados en línea, pues también, pues qué bueno que están pendientes de lo que se transmite aquí en la iglesia. En fin, muy contentos de haber visitado la tierra de mi señora. Para los que no están muy enterados, ya ven que nuestra iglesia es OKS, Iglesia Campiña. OKS quiere decir Oslo Christian Center, Centro Cristiano de Oslo. Nosotros hace 18 años hicimos la escuela bíblica allá en la ciudad de Oslo, y la escuela era en una iglesia que se llama OKS. Nos gustó todo lo que aprendimos, todo lo que vimos, todo lo que nos rodeaba. Nos enamoramos de lo que vimos allá y le seguimos las huellas a ellos por varios años. Hasta hace 6 años aproximadamente nos invitaron a ser parte de una red internacional de iglesias de OKS, y nosotros nos unimos rapidito, y desde entonces pues somos parte de esa familia. Y es muy bonito poder ir a los eventos que organizan y poder convivir con toda la familia OKS, poder recibir palabra, escuchar otras enseñanzas, todas, claro, de la Biblia y relacionadas con los mismos temas, pero es bueno ir a escuchar y sentarse. Muchos de ustedes nos han acompañado en otros años, es una bendición. En esta ocasión hubo varios expositores. Estuvo un pastor de la iglesia de Hillsong, Portugal, compartiendo allá. También un matrimonio de las Filipinas estuvo compartiendo. Luego un pastor sueco y otros. Y por supuesto nuestro pastor Thomas, que es el pastor global de OKS, también compartió la palabra allá durante el evento de conferencias. Y nosotros compartimos un taller que tiene que ver con 7 cosas que la iglesia necesita hacer para mantenerse funcionando y en crecimiento. Y también dimos clases en la escuela bíblica a algunos de los alumnos que andan por aquí noruegos. Nos tocó darles clases 2 días enteros. Y el domingo antepasado estuvimos en una iglesia de OKS que está en el pueblo que vio nacer, crecer y despedir a Norún cuando ella tenía 18 años, que se vino para acá, para Culiacán. En ese pueblo hay una iglesia de OKS y allá compartimos la palabra. Y la verdad que cómo presumimos nuestra iglesia nosotros cuando andamos fuera. Así van a decir papá cuervo. No, la verdad que nada de papá cuervo. Sí, estamos enamorados de nuestra iglesia, nos sentimos bien orgullosos de cada uno de ustedes, de todos los servidores que hay aquí, porque para que esta reunión funcione debe haber por lo menos 30 personas sirviendo, ayudando, colaborando, entre la cafetería, entre los que le dan la bienvenida ya desde la banqueta, entre los músicos, los que están ahorita atendiendo a los niños arriba, etcétera, etcétera, etcétera. Y gracias a Dios porque siempre hay voluntarios dispuestos y disponibles, y es una bendición, la verdad es una bendición. Y el día de hoy, pensando en eso, he titulado la enseñanza Servidores de la Casa de Dios. Servidores de la Casa de Dios. Mire, ahí está. Y voy a empezar con 2 Corintios capítulo 6, versículo del 1 al 3. Y vamos a meternos a este tema. La palabra de Dios dice así, y déjeme decirle que el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a la iglesia de Corinto, quiero decirle el contexto. Esta iglesia era una iglesia que se establece en un puerto. Corinto era un puerto muy importante y de mucho movimiento en aquellos tiempos. Y en los puertos, y se lo digo con conocimiento, porque yo anduve viajando en barcos por 2 años, y los puertos donde el barco llega ahí al muelle donde está descansando por los días que va a estar en el puerto, es una especie de zona roja ahí en el puerto. Ahí hay prostíbulos, hay antros, hay droga, hay de todo. Entonces, cuando Pablo establece la iglesia en Corinto, pues los primeros convertidos, los primeros cristianos para la iglesia de Corinto, pues venían de ese mundo, pues de ese ambiente. Y nada, o sea, nada en contra, ¿no? Pero, o sea, no se aguantaban, pues, no se aguantaban. Y Pablo les mandaba cartas y les decía, hey,
tranquilos, cálmense. Algunos historiadores sobre estos temas del ambiente de las iglesias en aquellos tiempos dicen, a mí me tocó escuchar a uno de ellos en una ocasión hablando precisamente de la iglesia de Corinto. Dicen que cuando se celebraba la Santa Cena en la iglesia, por ejemplo, y los servidores servían era vino puro, no era jugo de uva como aquí, ¿no? Imagínate que les diéramos vino aquí a todos, pues se iban a quedar picados, ¿no? Pero bueno, y le digo esto porque la iglesia de Corinto se servía. Es que hay iglesias que a la hora de la Santa Cena es vino puro, directo. A mí me tocó la primera vez que me tocó una iglesia así. Andaba yo de visita en una isla por allá cerca de Islandia, para aquel rumbo, un lugar que se llama las Islas Faro, unas islitas. Y a la hora de la Santa Cena pasaron una copa, y le iban pasando de boca en boca. O sea, le iban pasando así y cada uno le pegaba un traguito. Y lo que hacía nada más al que seguía le daba vueltecita a la copa. Pero ya cuando llegaba contigo, pues ya había dado como 5 vueltas, ¿no? Pero yo recuerdo que yo veía la copa sudando, se veía sudando la copa y decía, uy, el jugo está bien helado. Y yo veía que la gente pegaba el traguito. Y recuerdo que dije yo, cuando llegue la copa, pensando, ¿no? Le voy a dar un buen trago porque traigo sed. Y la gente pues está muy, pues sí, raquíticamente tomando de la copa. Y cuando llega la copa le pego un trago, era vino puro. Y yo no esperaba eso, me quedé así. Y el que estaba enseguida me pegó una mirada así, yo nomás así como que amén, ¿no? Pero mire, en la iglesia de Corinto, los historiadores dicen que después de la Santa Cena, el vino que sobraba, y al final de la reunión, seguían tomando allá, por allá en un cuartito, seguían tomando y se acababan la botella y con la ofrenda iban a traer más. Entonces Pablo los pastoreaba pues y les decía, hey, tengan cuidado, recuerden que son nuevas criaturas, ahora son hijos de Dios, etcétera. Y hablando sobre el tema de servidores en la obra de Dios, porque es lo que quiero compartir hoy, fíjese lo que dice aquí en 2 Corintios capítulo 6 versículo 1 al 3. Dice, puesto que somos colaboradores de Dios, os exhortamos a que no echéis a perder su gracia. Es Dios mismo quien dice, tengo un tiempo propicio para escucharte, un día en que acudiré en tu ayuda para salvarte. Pues bien, ese es el tiempo propicio, este es el día de salvación. Amén. Ahora, hablando de servidores y de personas que colaboran voluntariamente para que la iglesia funcione, quiero decirte que el tamaño de la iglesia tiene mucho que ver con el corazón de los que sirven en ella. Tiene mucho que ver con los servidores, con los voluntarios. Les decía que hace 2 semanas compartía en una iglesia que está en el pueblo donde vive mi suegra, OKS Vennesla, así se llama el pueblo, en el sur de Noruega. Vennesla quiere decir donde da vuelta el río, imagínense. Así como dicen donde se regresa el viento, ¿no? Allá es donde da vuelta el río. Y recuerdo que cuando yo estaba compartiendo o iba a compartir y le dije a Norún de lo que iba a hablar, me dice Norún, no digas números, no menciones números. A mí me gustan mucho los números, pero dice, no digas números, o sea, como diciendo, no presumas tanto, pues. ¿Y por qué? ¿A qué se refería ella? Porque le dije a Norún, fíjate, estoy hablando hasta el momento que iba a compartir en la iglesia. Le dije, hasta el día de hoy, gracias a que OKS existe allá en Culiacán y en Guadalajara y en el Bicentenario y los que andan ahí en Badiraguato, pues ya van 60 personas que han recibido a Cristo, 60. Y el año pasado, durante todo el 2023, 615 personas recibieron a Jesús gracias al trabajo y al que hacen los servidores de la iglesia. Porque créanme que tiene su chiste ser servidor. Los de la alabanza llegan aquí desde tempranito para darle una repasada a los cantos, los que limpian, los que van a preparar la cafetería, etcétera. O sea, tiene su chiste, pues, pero gracias al corazón de ellos, esto funciona. Entonces me dijo Noru, no digan números, porque pues no va a ser que se sientan chiquitos. Y quiero decirles que 60 personas en el momento que iba a compartir el domingo antepasado,
Pero esta semana pasada ya eran 109 personas las que han recibido a Jesús gracias a que OKS existe aquí en Culiacán y el alrededor. Y si le sumamos lo que pasó en uno de los pueblos de Badiraguato, porque si usted no está enterado, estamos nosotros con el plan de abrir una iglesia en la cabecera municipal de Badiraguato. Pero la estrategia es visitar cada una de las 15 sindicaturas o pueblos que forman lo que es todo el municipio de Badiraguato. Y estos 15 pueblos, queremos alcanzarlos con el evangelio y ya van 4 de los 15. A lo mejor de aquí a un año ponemos la iglesia en Badiraguato. Y ahora el viernes estuvieron en un pueblo nuevo donde no habíamos ido, porque ya se ha visitado el Mezquite, se ha visitado La Mapa y se ha visitado Cariatapa. Y ahora estuvieron en un lugar que se llama Tepaca. Y ahí en Tepaca juntaron 30 personas el viernes y 13 de ellos recibieron a Cristo. Y luego el sábado, ayer, estuvieron en Cariatapa y de los 56 que reunieron, 5 recibieron a Jesús. Si sumamos esos, pues ya son 127 personas que han recibido a Jesús, porque la iglesia y los servidores de ella hacen que eso fluya. Imagínense, pues si hubiera tenido esos números a la hora de compartir allá, no me hubiera podido contener, pues, o sea, así los hubiera dicho. Y el apóstol Pablo, cuando él hablaba a la iglesia, hablaba sin filtro también. O sea, Pablo, no crean que era así como que muy cuidadoso con lo que quería decir, lo decía directo. Amén. Pero hablando sobre servicio en la iglesia, el día de hoy quiero que entendamos con claridad lo que esto significa. Porque yo sé que hay personas aquí que sirven en la iglesia como una respuesta a un cristianismo maduro, donde pues ni modo, hay que hacer algo porque pues me toca y soy cristiano maduro y aquí estoy para servir. Ok, hay otros que sirven en la iglesia como respuesta a un llamado que Dios les hizo y ellos lo hacen por agradecimiento a Dios. Amén. Hay otras personas que sirven en la iglesia porque tienen un título o una posición y pues son responsables. Yo recuerdo hace unos años, le dije un día a Norún, yo no voy a ir a la iglesia el día de hoy. No voy a ir, le dije, la verdad que no tengo ganas de ir. Y a veces tenemos el derecho de no tener ganas de ir a la iglesia. ¿Les ha pasado? Y me dijo Norún, pues tienes que ir. Y le digo yo, pero ¿por qué tengo que ir? Pues primero que todo porque tú eres el pastor. Y le digo, pues bueno, está bueno, pues vamos pues, ya nos venimos. O sea, hay personas que dicen, tengo el título, tengo la posición y pues ni modo, pues hay que servir. Y hay otros que sirven por servir, porque pues hay que servir, ¿no? ¿Dónde está Vicente? Pues donde anda la gente y pues bueno, yo voy, no tengo nada que hacer, pues ahí estoy. Bueno, pero sobre este tema es muy importante entender por qué servimos, porque es muy diferente hacer un servicio humanamente pensando o lógicamente como se hace en lo secular, o hacer un servicio en lo que tiene que ver con Dios. Y si no entendemos cómo funciona uno de otra manera, nos podemos confundir y hasta frustrar, porque de seguro hay personas que dicen, no, pues yo tengo un llamado pero no me han dado la oportunidad, o yo quiero hacerlo pero no me dan el nombramiento, o yo lo estoy haciendo pero pues nadie me hace caso, qué sé yo, ¿no? Y aquí el apóstol Pablo les dice a los mismos de Corinto, en el versículo 11 al 13 de 2 de Corintios 6, continuando con la lectura, les dice, hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza, les hemos abierto de par en par nuestro corazón, nunca les hemos negado nuestro afecto, pero ustedes sí nos niegan el suyo. Para corresponder del mismo modo, les hablo como si fueran mis hijos. Abran también su corazón de par en par. O sea, les dice, la verdad que necesitan entender cómo se deben de hacer las cosas con Dios, y para eso hay que abrir bien el corazón. Hay que entender bien lo que Dios está diciendo. Quiero decirte que el corazón es el que informa a tu cuerpo
aún más de lo que hace el cerebro. Ya ves que dicen por ahí, no, pues que es cerebrito. Uy, pues con razón. Pero realmente el corazón, hablando espiritualmente, es donde Dios está, su Espíritu Santo, y Él guía nuestra vida hacia lo que Dios quiere que hagamos. Entonces es muy importante hablar del corazón cuando hablamos de las cosas de Dios. Pero bueno, ¿quién es el más importante a la hora de servir? ¿Qué es lo que vale la pena a la hora de servir? ¿Por qué servimos? Y en una ocasión Jesús, caminando con sus discípulos, escuchó a Jesús que los discípulos discutían sobre ese tema y los dejó que hablaran y ya después los pastoreó, ¿no? Pero fíjate lo que dice aquí en Marcos capítulo 9, versículo 33-35 sobre esto, sobre el servicio y lo que es importante y quién es más importante o qué es más importante. Dice así, dice, llegaron a Capernaum. Y cuando ya estaban en casa, Jesús preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y si seguimos leyendo alrededor de este texto, te vas a dar cuenta que luego Jesús agarró un niño y lo puso como ejemplo y dijo, el que no sea como un niño, así como uno de estos, no podrá heredar el reino de los cielos. O sea, lo que Jesús dijo, el mayor de todos es el que es el último y es el que sirve a todos. Ese es el mayor en el reino de Dios. Pero en el mundo secular, pues el mayor de todos es el que tiene el título o la posición o es el jefe. Y es muy importante nada más entender cómo funciona un lado y cómo funciona otro lado. O sea, según la palabra de Dios, por lo que acabamos de leer, pues para Jesús, un buen liderazgo viene de alguien que tiene un buen servicio. Y si queremos crecer como cristianos, ocupamos crecer en servicio. Amén. Y repito, estamos orgullosos y contentos de la iglesia que pastoreamos y del servicio que hace cada uno de ustedes. Estamos muy orgullosos y los presumimos mucho al punto que Norún me tiene que calmar. Pues no digas tanto, no digas tanto. Y yo, ¿por qué no? Claro que sí, pero bueno, ya les conté. Pero en fin, o sea, fíjate bien, el que sirve a todos, de acuerdo a Jesús, y hablando de liderazgo, es líder de todos. Y el que sirve a algunos, el líder, pues de algunos. Y el que no sirve a nadie, ¿de quién es líder? De nadie. Bueno, y está muy claro, o tratar de entender lo que Dios o lo que Jesús estaba diciéndole a los discípulos sobre el tema. Porque a lo mejor aquí dices, no, pues, ¿quién es el más importante en la iglesia? ¿Qué servicio vale más la pena hacer? Participar en el colegio bicentenario, ir allá a los pueblos de Badiraguato, o ayudar aquí con la bienvenida, o con los niños, o venir a empacar despensas el jueves para repartirlas el fin de semana, etcétera, etcétera. Tenemos escuela bíblica, tenemos grupos de conexión, tenemos muchas cosas donde podemos involucrarnos para que la obra de Dios fluya y crezca, se multiplique. Ahorita Norún habló de una conferencia para matrimonios o para casaderos o para los que se quieran casar el próximo miércoles, creo. No, de este al otro, 28 de febrero. 28, ¿verdad? Dijo alguien a las 11 que lo tenía yo atrás de mí. Dijo, pero yo no tengo pareja, ¿cómo le voy a hacer? Y volteé, yo le dije, pues consígase a alguien de aquí entonces. Y luego dijo Norún, pero si va solo puede pagar la mitad. Dijo, pues pago la mitad. Bueno, también. Pero pues también se vale, ¿sí? Y por ejemplo el campamento, ahí está el campamento. Por ejemplo, esta semana tenemos que decir allá en Durango cuántas personas van al campamento, porque habíamos hecho un compromiso de llevar 100 personas y creo que hay la mitad inscritos. Ahora, cuando hablemos esta semana, si nos salen allá de que, pues si no completan los 100, entonces va a ser más caro, pues de seguro les vamos a decir, no, pues entonces no. Porque imagínense que la otra semana empecemos, ya no vale 2,500, ahora vale 3,000, porque esto y aquello, no.
Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues aprovechar todo lo que hay en la iglesia y que nos ayuda a crecer como cristianos. Hay muchas áreas donde podemos involucrarnos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces es muy importante analizar el tema de nuestro servicio en la obra de Dios. Dalia, en noviembre tuvimos aquí una conferencia para líderes, no sé si recuerdan, un fin de semana que tuvimos cena, desayuno y comida y con conferencias. Buenísimo estuvo el fin de semana. Para cuando escuche sobre eso este año, por allá en las mismas fechas, pues aprovéchelo, así como todo lo que anunciamos. Pero Dalia, en una plática que dio, ella mencionaba a un famoso hermano Chango, que así decía mi abuelo sobre un hermano que era parte de la iglesia donde mi abuelo fue miembro por 50 años y fue donde yo nací y estuve ahí 16 años desde que nací. Esta iglesia está en el centro, Carrasco y Escobedo. Ahí crecimos. Y este hermano Chango, le decían hermano Chango porque hacía de todo. Cuando no lo veían colgado del techo limpiando los abanicos, lo veían limpiando los baños, barriendo, trapeando, ayudando al maestro de los niños. Iba con los misioneros a predicar en aquel tiempo, recuerdo que iban a Culiacancito, y etcétera, etcétera. El hermano arreglaba, el hermano tapizaba, el hermano pintaba, hacía de todo. Y un día dijo el pastor: no, pues le vamos a dar el cargo de superintendente de la iglesia. Y le dieron el nombramiento y le dieron oficina, escritorio. Y de ahí para adelante, cuando llegó a su oficina, él en la silla se recargó y con los 2 pies arriba del escritorio. Y no lo hacían que arreglara un foco o que alguna llave, porque era el jefe ahora. Y él nada más estaba ahí para decir lo que se ocupaba hacer y la gente tenía que ir a hacerlo. Bueno, yo creo que muchas veces nosotros no que seamos así como el hermano Chango, pero sí podemos confundirnos y podemos muchas veces no entender cómo entrarle al tema del servicio en la obra de Dios. Porque hay muchas cosas que podemos hacer como servidores, como personas que queremos ser parte de que la obra avance, se multiplique, crezca, que la gente reciba a Cristo, que el evangelio se propague por todos lados, etcétera. Hay varias palabras que usamos regularmente en la vida secular, pero también usamos palabras en la vida espiritual. Y muchas veces la gente no entiende cómo es el asunto. Una vez me dijo una persona: ya estoy aprendiendo el idioma que ustedes hablan como cristianos. Y le dije yo: ¿cuál idioma? Eso de bendecido, aleluya, gloria a Dios, amén. Esas palabras, dice. Ya estoy entendiendo por qué las dicen. Y me quedé pensando, y es cierto, ¿verdad? Porque cuando salimos de la iglesia como que las palabras ya son otras. No llega usted a su oficina el lunes donde trabaja y empieza aleluya, gloria a Dios y amén. Pero bueno, hay palabras que me gustaría que hoy pudiéramos entender para saber cómo aplicarlas al servicio que Dios nos invita a participar como iglesia, como cristianos. Porque esta iglesia pues va creciendo y va a seguir avanzando y requiere cada vez de más servidores. Amén. Bueno, entonces, ¿cuáles son esas palabras? Bueno, entre ellas la palabra posición, la palabra título, la palabra misión, la palabra llamado, la palabra problema, la palabra solución, oportunidad, preparación. Son palabras importantes. Y a lo mejor aquí es donde algunos dicen: bueno, pero yo tengo un llamado, pero no hay dónde practicarlo, ¿sí, no? O a lo mejor dicen: no, pues yo quiero hacer algo, pero no me dan hueso, no me dan el título. Entonces, ¿cómo voy a hacer algo? Porque acostumbrados pues que en el mundo secular se te da un nombramiento y un título, ok. O no hay oportunidades, etcétera. Y el día de hoy quiero que pensemos en ello y acomodemos esas palabras de la manera correcta, para que entiendan que en la obra de Dios hay lugar para todos, hay espacio para todos. Nada más ocupamos saber cómo entrarle al asunto. Bueno, los temas que hemos estudiado
hasta el día de hoy, aquí en la campiña, desde que empezó el 2024, han sido temas relacionados con la palabra visión. Hemos hablado mucho de eso. Ahora que no estuvimos aquí, Moisés lo llevó hasta más allá de las estrellas, ¿no? Allá los traía a las galaxias y al hoyo negro y no sé hasta dónde andaban. Amén. Y de este Fabián, el domingo pasado, decía, es que una visión y una misión tiene que aterrizar en una acción. Sí, claro, porque para eso Dios nos habla y nos da la estrategia de cómo hacer lo que nos está diciendo para poder entonces accionarlo. Ok, está bien. Entonces es importante que nosotros entendamos que el servicio como obreros de la casa de Dios tiene que ver con acción. Ya es la acción, pues. Dice ahí Efesios capítulo 5, versículo del 8 al 10, también el apóstol Pablo dice, porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. ¿Qué agrada al Señor? El servir en su obra, el participar en lo que Él quiere hacer en el mundo. Amén. Gloria a Dios. Voy a empezar con el punto número 1 de 3 y ahí escogí 4 palabras para ponerlas en línea: posición y título contra misión y llamado. En el mundo secular se habla de posiciones y de títulos. Está bien, no estamos en contra de eso, estamos aclarando nada más. Pero en el mundo espiritual se habla de misión y llamado. Ok, entonces es importante que nosotros aprovechemos las historias de la Biblia para entender cómo funciona esto. Y una historia que a mí me gusta mucho y desde niño, cuando tenía 7 años, recuerdo que la escuché por primera vez en la iglesia donde crecí. Es la historia de José el Soñador. Esa historia en Génesis capítulo 30 hasta el 50 habla de la historia de José el Soñador. Si usted no sabe lo que estoy diciendo o medio ha oído de José el Soñador, en la semana le encargo que agarre una Biblia y lea del capítulo 30 hasta el 50 de Génesis, y ahí está en su totalidad la historia de este personaje. José, el hijo de Jacob, el 12º hijo de Jacob. Jacob, encargado de llevar adelante el plan de Dios o el llamado que Dios le hizo a Abraham, de que iba a crear una descendencia y a esa descendencia le iba a dar una tierra, Canaán, descendencia, el pueblo de Israel. Y Jacob con sus 12 hijos terminó formando las 12 tribus que iniciaron finalmente ese pueblo, el pueblo judío. Pero aquí el tema o lo que quiero mencionar sobre esto es de José, este hijo número 12. José era el hijo aparentemente en la Biblia, en esta historia, consentido de Jacob. Y realmente no era consentido, sino que Jacob se daba cuenta que sus hermanos le hacían bullying y lo protegía de sus hermanos. Pero también José, dice la Biblia, que su papá le mandó a hacer una túnica, una bata de colores, ¿sí? De colores. Y luego era carita José, era guapito, porque por donde José pasaba ahí en el pueblo, pasaba y las muchachas y los hermanos se molestaban, pues les daba celo, mejor dicho, les daba corajito. Usted lea la historia desde el 30 hasta el 50. Y resulta que tanto coraje le tenían los hermanos a José que un día decidieron venderlo como esclavo a unos mercaderes que pasaron cerca del lugar donde ellos vivían. Y para decirle al papá que José ya no iba a aparecer, hicieron creer a Jacob que una fiera salvaje había devorado a José. Mataron un animalito, le quitaron esa túnica y lo mandaron en puras truzas, yo creo, cuando lo vendieron. Imagínate, boxer, no sé. Pero el tema no va por ahí. Pero bueno,
El caso que llevan la bata llena de sangre, le dicen a papá Jacob, mira, ese José fue devorado por una fiera salvaje y pues no sabemos dónde quedó, se lo ha de haber comido. Y papá pues se entristeció, pero la realidad es que lo habían vendido como esclavo a unos mercaderes. Y dice la historia que esos mercaderes vendieron al esclavo como esclavo al palacio del faraón en Egipto, y el encargado de la guardia del palacio, un tal Potifar, fue el que compró a José de los mercaderes. Y luego José, como era guapo, imagínate, era bien parecido. Resulta que dice la historia que la esposa del guardia del palacio del faraón, o sea, la esposa de Potifar, le echó el ojo a José. No sé si lo vio que llegó en calzoncillos o qué, no sé. Fíjate que se queda grabado, ¿no? Pero le echó el ojo y se le insinuó. Y José dijo, no. Yo no hago esas cosas. Yo creo en Dios y yo creo que usted es esposa de ese señor y etcétera. Y ella se sintió ofendida porque la rechazó José y lo acusó de acosador. Y terminó José, por si fuera poco, en la cárcel. Fíjese nada más. El esclavo es vendido como esclavo y luego encarcelado, o sea, de mal en peor. Y ya en la cárcel José hizo muchas cosas. De las mejores que para mí, de acuerdo a la historia, es que interpretaba sueños. Y el mejor de los sueños que interpretó fue un sueño que le interpreta Faraón. Faraón estaba muy estresado por un sueño que tenía, donde veía 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, y no sabía qué quería decir eso. Y por ahí alguien le dijo, el que está en la cárcel, José, él interpreta sueños. Entonces José le interpretó y le dijo 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. Hay que preparar los graneros, hay que guardar cosechas, porque cuando venga la hambruna podemos nosotros sobrevivir como nación y ayudar a otras naciones. Y Faraón pues se sintió que obtuvo la respuesta a su sueño. Hicieron eso y sí, Egipto se convierte en la nación más poderosa de todos los tiempos o de aquellos tiempos. Bueno, el caso que José va obteniendo favor con Faraón más y más hasta que termina de gobernador de Egipto. Fíjese nada más. La pregunta aquí es, ¿sería que la visión de José era ser gobernador de Egipto? Y la respuesta es no. La visión de José era servir. Pero el título de gobernador fue como consecuencia de su servicio. Él no sirvió a Egipto por el título, por el nombramiento, sino sirvió porque él sirvió a su familia, cuidaba las ovejas de su papá. Él sirvió en la cárcel como esclavo. Antes de la cárcel sirvió a los mercaderes. Luego sirvió en el palacio y luego sirvió pues como gobernador. Él sirvió. Entonces, qué importante es entender cómo funciona el asunto de Dios. No es cuestión de títulos, no es cuestión de posiciones, es cuestión de servicio. Por eso lo que hacemos como servidores de la casa de Dios nos ayuda a crecer, nos ayuda a avanzar, nos ayuda a que Dios de alguna manera nos bendiga y nos prospere y nos suelte las promesas que tiene para los que creen en Él. Y creer en Él, pues un termómetro de ello es servicio. Amén. Un termómetro de ello es voy a ser parte de un grupo de conexión. Un termómetro de ello es voy a inscribirme al instituto bíblico. Sí, voy a participar en la obra de Dios, a ver qué aprendo, a ver qué veo. Amén, claro que sí. Ahora, los hermanos de José le tenían mucho coraje también porque él le interpretaba sueños a sus hermanos. Bueno, él les contaba, mejor dicho, sueños que él tenía sobre sus hermanos. Y cuando les contaba los sueños no les gustaba a los hermanos lo que él decía. Y fue parte de lo que los hacía tenerle mucho coraje. Pero mira, donde José estaba, todo prosperaba. Porque cuando alguien sirve, como te dije hace ratito, si sirves a todos, serás el líder de todos. Si sirves a algunos, serás el líder de algunos.
Si no sirves a nadie, pues no eres líder de nadie. Ahora, fíjate lo que dice aquí Génesis 39:5, dice: por causa de José, el Señor bendijo a la casa de Egipto. Potifar, a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes, la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. El servidor José termina siendo de bendición para toda una nación, para todo el mundo en aquellos tiempos. Qué bendición, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero fíjate, nomás por mencionarlo, claro que del capítulo 30 hasta el 50 tú puedes leerlo, pero mencionar sobre los sueños que tenía José y le contaba a sus hermanos, y dígame usted si no le daba coraje a los hermanos, aunque entendiendo la historia de José puedes entender el por qué les comentó sobre esos sueños. Déjame leerte aquí en Génesis 37 del 5 al 11. Fíjate lo que dice: cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, esto fue antes de que lo vendieran, ¿no? Como esclavo. Cuando se los contó a sus hermanos, dice, estos le tuvieron más odio todavía, pues dijo: préstenme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y se quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a gobernar? Y lo odiaron aún más por los sueños que él contaba. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: tuve otro sueño en el que veía que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Ahora, querido hermano, sabemos nosotros que ya de gobernador José pues termina salvando de que se murieran de hambre sus hermanos y su familia. Ya conocemos la historia, y si no, lea ahí en Génesis 30 al 50. Querido hermano, la posición en la obra de Dios es el resultado del servicio. Ese es un punto importante, el resultado del servicio. Y la misión que tenemos es la acción del llamado que Dios nos ha hecho, porque la misión es la estrategia que hacemos para que funcione lo que Dios nos pide hacer. O sea, y lo que Dios nos pide hacer en el mundo espiritual le llamamos llamado. Dios nos llama a participar y nos accionamos en ello. Amén. Querido hermano, si hacemos lo que hacemos para Dios por posición y título y no lo hacemos como respuesta a un llamado, estamos confundiendo estas palabras y estos términos. Y también nosotros, si servimos en la casa de Dios, lo hacemos porque Dios nos amó primero, porque nos salvó, porque nos mostró su amor, y nosotros servimos en agradecimiento a Él. Lo hacemos por amor. Eso quiere decir que entendemos los términos de estas palabras. Amén. ¿Cree usted que ir a Badiraguato a llevar el evangelio es fácil? Se van desde las 2 de la tarde y regresan por allá a medianoche. Y claro que regresan emocionados por todo lo que experimentan, pero la verdad no es fácil. A veces se ponchan por allá. Una vez se les quebró una muella a la camioneta, quedaron tirados, allá se les hizo noche. En fin, ahí en el Bicentenario que estuvimos ayer, en la iglesia del Bicentenario, los músicos que tenemos allá, el cierreño de Cristo y el estruendo de Cristo, y el chihuahuita que no pudo estar hoy, pero aquí está el cierreño y el estruendo. A ver, párense. Mire, ahí trae la chamarra de los Tucanes. Enseña la chamarra. Mire, ahorita nos vamos a aventar un cantito ahí, deme chancita. Yo les dije ayer, ¿saben qué? El próximo sábado los noruegos van a ir a los pueblos de Badiraguato con el equipo de la iglesia. Así es que para que se vayan con ellos y para que toquen allá a la hora de las reuniones. Sí, cómo no. Si quiere, desde ya tocamos y mañana tocamos.
Usted véngase a la iglesia mañana. Llegaron desde las 10 de la mañana. Aquí están. Así es que ahorita, antes de terminar, me recuerda para tocar un cantito aquí juntos. Amén. ¿Sí se animan? Bueno, entonces punto número 1, les decía, la posición y el título contra la misión y el llamado. Hay que entender bien esas palabras. Y ya dijimos, la posición en la obra de Dios es el resultado del servicio que hacemos como obreros de Él. Amén. Punto número 2, quiero poner claro también sobre los problemas y las soluciones. Hay veces que pensamos que nuestra participación en la iglesia es decirle siempre a los demás qué hacer, como el hermano Chango ya cuando le dieron la posición. Hay veces que hay personas que dicen, ya le dije al pastor y no hace nada, o ya le dije al encargado de la alabanza y no me hace caso. Y piensan a veces que se trata de estar señalando los problemas. Y algunos piensan también que se trata de estar trayendo soluciones. Es que deben de hacer esto, deben de hacer esto otro. Pero si hay personas que hasta se van de la iglesia porque dijeron lo que tenían que hacer y como no lo hicieron, pues mejor me voy. Cuando alguien está actuando así, está entendiendo mal lo que debe de hacer como servidor de la casa de Dios. Porque si tú tienes la solución para algo, tú eres servidor de ese algo y tú necesitas accionarte en ello. Amén. Si tú traes una opinión sobre algo que crees que mejora lo que hacemos, pues traiga también la respuesta a cómo vamos a atender esa opinión. ¿Por qué? Porque tú eres servidor de la casa de Dios, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Sí, lo entendemos bien. Y la Biblia también nos ayuda a entender esto. Porque ¿qué es mucho y qué es poco como obreros de la casa de Dios? ¿Qué es hacer mucho y qué es hacer poco? Para eso están las historias de la Biblia. Por ejemplo, la parábola de los talentos en el Mateo 25 del 14 al 30. No lo voy a leer, pero también léalo durante la semana. Mateo 25, 14 al 30. Ahí habla esta parábola. Recuerde que la Biblia, las parábolas eran historias ficticias con la idea de traer una verdad espiritual. Y esta parábola dice que un hombre, dueño de una hacienda, un hombre rico, iba a salir de viaje y le repartió sus talentos a 3 trabajadores. Sus talentos son sus bienes, su dinero, algo para trabajar en ello. Y a uno le dijo, te voy a dejar 5 talentos. Y a otro le dijo, a ti te voy a dejar 2. Y a otro le dijo, a ti te voy a dejar 1. Y por supuesto, como obreros de la casa de Dios, se espera que demos fruto, porque es parte de lo que la Biblia nos enseña, que demos fruto. Cuando este hombre después de un tiempo regresa, entonces pide cuentas a las personas que les entregó talentos. Y al que le dio 5, le dijo, ¿cómo te fue a ti? No, pues lo puse a trabajar los 5 talentos y resulta que tengo 5 más, tengo 10. Muy bien, dice, eres muy buen obrero, sobre mucho te pondré porque reprodujiste mucho. Amén. Ok. Luego habla con el que le dio 2 talentos y le dice, ¿y tú qué hiciste? No, pues se los puse a trabajar y conseguí 2 más. Aquí tengo 4. Uy, qué bárbaro, es mucho, qué bueno. Y luego habla con el que le dio 1. ¿Y tú qué hiciste? No, pues me dio miedo poner a trabajar el talento y lo más seguro es que a lo mejor lo perdía. Entonces no hice nada, lo guardé, lo puse en el congelador y no hice nada con él. Eso es igual a decir, no hice nada con el llamado que estás haciendo a servirte en tu obra. Haz de cuenta, hablando sobre este tema. Entonces le dice el patrón, lo hubieras metido al banco de pérdida para ganar intereses, pero como no hiciste nada, te voy a quitar ese talento que te di y se lo voy a dar al que tiene más que todos. Fíjate cómo funciona la obra de Dios o la manera de Dios. Lo chistoso es que de acuerdo a la Biblia, el que tenía 5 talentos y los multiplicó en 5 más, como que era mucho. Pero el que tenía 2 talentos y lo multiplicó en 2 más, también era mucho. La pregunta es, si el que tenía 5 hubiera multiplicado 3 talentos nada más, a lo mejor hubiera sido poco. De repente lo mucho se hace poco y lo poco se hace mucho, porque de lo que se trata en la obra de Dios es de obedecer lo que Dios te pide que hagas. Por eso al que le dio un talento nada más,
Dice ahí en Marcos 4:25, al que tiene se le dará más de lo que tiene, dice. Y dice, y al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Al que tiene se le dará más, y al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. La obra de Dios funciona así. Dios te llama, Dios te da dones, Dios te da oportunidades para que te involucres en su obra. Hay un campamento, hay una cena de matrimonios, hay un evento de jóvenes, hay grupo de conexión, hay escuela bíblica, hay esto, hay colegio bicentenario. Hay muchas cosas para que tú te involucres y digas, claro que sí, Señor. Yo soy parte de los servidores de tu casa. Yo quiero ser parte de los que multiplican lo que tú pides que multipliquemos. Yo quiero ser parte de llevar tu evangelio a otras personas. Y al que tiene y al que participa se le da más. Y al que dice yo no puedo, yo no quiero, yo no me animo, pues hasta lo que tiene se le quita. Fíjate cómo funciona, para que entendamos cómo fluye este asunto en la obra de Dios. Así es que, querido hermano, hay que entender bien esta palabra de problemas y solución. ¿Qué es lo que Dios quiere? Obediencia, acción en lo que nos está pidiendo. Amén. Y por último, el tercer punto es la palabra oportunidad contra preparación. Y en este punto, por más que quise cambiar el ejemplo, no se sale de mi mente aquella novela famosa que Norún y yo vimos todita. A los que son de mi camada se han de acordar de aquella novela del Huicho Domínguez. ¿Sí se acuerdan? Oílo, ¿se acuerda de Laura León? El estruendo. Laura León, se le fueron los ojos. Amén. Ahora, ¿por qué viene a mi mente esa novela? Porque esa novela se hizo famosa. Se hizo famosa porque es el sueño de muchos mexicanos. De un día para otro hacerse millonarios. Así rápido. El Huicho Domínguez se ganó la lotería y se hizo famoso. Una vez una persona me pidió oración. Me dijo, pastor, ore por mí. Dígame, le digo, ¿qué se le ofrece? ¿Qué ocupa? Quiero ganarme la lotería. Muy bien, le digo, muy bien. ¿Ya compraste tu cachito? No, dice, así sin cachito. Hoy le dije, pues va a estar complicado. No, Dios es poderoso, Él puede hacer todo. Bueno, ahora, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces estamos esperando la oportunidad para servir a Dios. Estoy esperando que alguien me invite, que alguien me diga que está bien, es válido. Pero a veces complicamos y malinterpretamos, y lo que Dios espera es que nos preparemos, es que estemos preparándonos. Está la palabra, está la reunión, están los audios, están las prédicas, puedes estudiar la Biblia. Prepárate. ¿Por qué es importante prepararte? Porque si no te preparas, el día que llegue la oportunidad no vas a saber qué hacer con ella. Se te va a ir de las manos como si fuera un pescado vivo, porque ocupas prepararte. Está la escuela bíblica ahí para que te inscribas y dediques 1 hora y media a la semana en la clase. Hazlo. ¿Por qué? Porque de no estar preparado para lo que Dios quiere hacer, cuando llega la oportunidad va a terminar destruyéndote en lugar de beneficiarte, porque no vas a saber qué hacer con ella, porque no estás listo. Querido hermano, para esto viene a mi mente la historia de Noé en la Biblia, que también está ahí en Génesis capítulo 6 hasta el 11. La puedes leer tú y estudiarla. La historia de Noé. 100 años duró Noé construyendo el arca. 100 años. 100 años en obediencia. 100 años. Cuando Dios le dijo a Noé que construyera una arca porque iba a haber un diluvio, nunca había llovido en la tierra hasta ese tiempo, hasta ese momento. Y Dios le hablaba de que se iba a inundar la tierra y que se iban a ahogar todos los pecadores y todo ser viviente. Pero el que se subiera al arca y creyera lo que Dios estaba diciendo sería salvo. El arca era un símbolo de Cristo, porque cuando tú recibes a Cristo eres salvo. Pero en aquel tiempo salvarte de las aguas del diluvio era subirte al arca. Y de seguro Noé se debe haber quedado así como que va a llover, ¿cómo? Pero pues Dios es Dios, ha de haber dicho amén. Le decía en la mañana que pensando en estos dos personajes que están aquí,
el cierreño y el estruendo. Que mientras estaba yo compartiendo de Noé, y que Dios le dijo a Noé: haz un arca, porque un día va a llover y se va a inundar el mundo y la tierra. ¿Qué le quedó a Noé decir más que pensando en ellos? Y no podía quitármelo de la mente que la respuesta de Noé debe haber sido: Iñor. O sea, sí, cómo no, Dios dijo y así es. Cuando nosotros cuestionamos lo que Dios nos dice, estamos bloqueando lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Estamos bloqueando lo que Él planeó para ti. Pero Noé termina obedeciendo a Dios, y ahí en el capítulo 6, versículo del 14 al 17, Dios le dijo: constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Hazle hazle 3 pisos con una abertura de 1 codo del techo y con una puerta en uno de sus costados, porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. Noé ni en cuenta, pero Dios lo estaba usando para apuntar hacia la obra que sucedería en la cruz del Calvario. Porque en la cruz Cristo tomó los pecados de toda la humanidad y castigó el pecado de todos nosotros en Él. Cada latigazo, cada golpe, todo lo que Él sufrió fue el castigo del pecado suyo y mío. Y luego Cristo muere, porque dice la Biblia que el fin del pecado es muerte. Él murió por nosotros. Y luego es sepultado. Allá quedó sepultada nuestra maldad en lo más profundo de la tierra. Y luego Jesús resucita entre los muertos. Y dice la Biblia que en Cristo nos identificamos con Él, en su castigo, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Quiere decir que cuando recibes a Cristo, recibes el perdón de tus pecados, porque ya fueron castigados. Tus pecados quedaron en el fondo de la tierra, enterrados, y en Cristo recibiste una nueva vida. Y Noé, con esa acción del arca, estaba haciendo un símbolo que apuntaba hacia lo que sucedería en la cruz del Calvario. Cuando Dios te pide hacer algo, lo pide con un motivo, con una razón. No nada más lo pide por pedirlo. Cuando nosotros servimos en la obra de Dios, como servidores de la casa de Dios, lo hacemos como respuesta al llamado de Dios. ¿Cómo es que Dios nos llama? Con su palabra. Cuando escuchamos la palabra de Dios, ahí Dios nos está hablando. Y cuando respondemos en obediencia a lo que dice la palabra, Dios nos da más, nos bendice, nos prospera. Gloria a Dios. Y mire, estamos muy orgullosos de nuestra iglesia, muy bendecidos de poder pastorear a una iglesia así como esta, llena de servidores, con un corazón grandote. Y eso se nota. Cuando usted llega aquí a la iglesia, se nota que el amor de Dios está fluyendo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Ahorita van a tocar el cantito, ahí vamos. Amén. Antes de darle la chancita al estruendo y al cierreño, que van a ir el próximo sábado a los pueblos de Badiraguato con el equipo de la iglesia, y nos van a tocar algo de lo que tocan por allá, nomás para que nos ambientemos y estemos orando por ellos. Antes de eso, me gustaría invitarlo a usted, si no recuerda haber hecho una oración de fe para recibir a Jesús como su Salvador, si no recuerda haber dicho: gracias, Señor, por perdonar mis pecados en Cristo, gracias por hablarme, gracias por traerme a esta reunión, gracias por darme el boleto a la vida eterna, una vida nueva juntamente contigo, gracias a Jesús. Y gracias, Señor, de poder estar en esta iglesia y ser parte de un equipo de servidores que lo hacen de corazón, no por título ni posición, sino por obediencia, por respuesta a lo que tú nos pides hacer, porque estamos agradecidos contigo. Si alguien no recuerda haber hecho esa oración para recibir a Jesús, ahí en tu lugar, ahí donde estás, ora conmigo, ora conmigo. Repite en silencio estas palabras y di así: Señor Jesús, el día de hoy
abro mi corazón y recibo el perdón de mis pecados. Recibo el boleto a la vida eterna. Recibo la salvación. El día de hoy, Señor, entiendo que lo que tú deseas y esperas de nosotros es una respuesta a tu amor. Y esa respuesta se acciona con servicio, con participar en tu obra, con ser parte de que esto se expanda, crezca, se multiplique. Gracias, Señor, por traerme a esta reunión. En el nombre de Jesús hoy declaro salvación en mi vida. Amén y amén.